Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González. Y el día de hoy vamos a estudiar la membrana celular. Empecemos. Bueno, ¿te acuerdas que hemos estudiado que existen dos tipos de células, las células procariotas y las células eucariotas? Estas células, hablando ya de las eucariotas, son células que presentan un núcleo bien definido. Por ejemplo, aquí podemos observar la membrana, la célula animal y la célula vegetal. Si observamos, vamos a encontrar algunos aspectos en los que son similares. Ambas células, ambas células presentan un núcleo, como podemos ver en la célula vegetal o en la célula animal. Ambas células presentan retículo endoplasmático tanto rugoso como liso. Ambas células presentan aparato de Golgi. Sí, sí, Rivera. Ambas células presentan citoplasma, ambas células presentan membrana celular y ambas células presentan mitocondrias, que vamos a hablar ya la próxima clase. Las diferencias que existen entre célula procariota y eucariota son, en el caso de la célula, perdón, entre la célula animal y la célula vegetal, las diferencias que existen son en cuanto a algunos organelos, como que la célula animal tiene lisosoma, centriolo y peroxisoma, y que la célula vegetal tiene pared celular, cloroplasto, glioxisoma y vacuolo. Esas son las diferencias. Pero en cuanto a las similitudes, pues tienen muchas estructuras que son similares, que son las mismas en los dos tipos celulares. Así que el día de hoy vamos a hablar de la membrana celular, que es esta estructura que toda célula tiene. Incluso si hablamos de las células procariotas, también tienen membrana celular. Entonces, aquí tenemos un esquema de la estructura eucariota. Una célula eucariota este, tiene membrana celular, citoplasma, núcleo, pero además presenta una envoltura celular. Esta envoltura celular va a variar dependiendo del tipo de célula. Si hablamos de una célula vegetal, pues su envoltura se llama pared celular, y si hablamos de una célula animal, su envoltura es el glucocáliz. Ah, vamos a ver la envoltura celular. En el caso de la envoltura celular de la célula vegetal, viene a ser la pared celular. Esta pared celular es una estructura rígida, es permeable a agua, nutrientes y a los gases. La función que tiene la célula vegetal, la pared celular a la célula vegetal es protección. Protección mecánica, es decir, contra los golpes, y protección osmótica porque protege de que si por A o B te olvidaste y le echaste demasiada agua a tu planta, pues por más que las células absorban mucha agua, se hinchan, pero no revientan. ¿Por qué las células no revientan la célula vegetal? Porque tiene esta estructura rígida que es la pared celular. Aquí vemos una estructura, un dibujo que hice sobre la estructura de la pared celular. Vemos que la pared celular tiene varias capas, ¿no? Por ejemplo, aquí en color negro está la pared primaria que está constituida por hemicelulosa, que es delgada y externa. En verde, la pared secundaria, que es más gruesa, es interna y está constituida por celulosa. Por eso cuando hablamos de la pared celular, solemos decir que está hecha de celulosa porque es lo que principalmente tiene la pared celular. Sin embargo, cuando las células mueren, esta pared secundaria es reemplazada por una pared terciaria que ocupa parte del citoplasma. Entonces, esta pared terciaria suele estar hecha de lignina o de suberina. Son sustancias muchísimo más duras y le dan el aspecto leñoso a las células vegetales muertas. ¿Ya? Ahora, también entre dos paredes celulares, como sus formas no son muy, digamos, muy regulares, hay ciertas irregularidades, entonces los espacios que quedan entre las paredes celulares son ocupados por la lámina media que forma la pectina. Sí, claro, acá lo estamos viendo como que son espacios grandes, ¿no? Pero ustedes se acuerdan que lo vimos la semana pasada cuando hicimos la práctica de microscopía, vimos cómo se veían las células de la cebolla.
eran como ladrillos, ¿no? Unos ladrillos rectangulares, no eran rectángulos perfectos. Y se notaba claramente las líneas de estos ladrillos, o como ladrillos, que eran las células, esas eran las paredes celulares. Y el espacio que existe entre una pared y otra pared es pequeñísimo, es finísimo ese espacio. Eso viene a ser la lámina media que suele estar constituida por pectina, ¿ya? Y bueno, para que las células se comuniquen, se sabe que entre ellas existen canales de comunicación como estos que atraviesan la pared celular, la lámina media y permiten la comunicación citoplasmática celular. Estos canales se llaman plasmodesmos. Si bien es cierto, a nivel de la imagen de microscopio que vimos, no logramos ver los plasmodesmos, con un microscopio de mayor resolución podríamos observarlos, ¿ya? Así que sí están los plasmodesmos. Entonces, esas vienen a ser las partes de la célula, de la pared celular en la célula vegetal. También encontramos la célula animal. La célula animal tiene una membrana y la cara externa de la membrana está formada por el glucocáliz. El glucocáliz viene a formar parte de la envoltura de la célula animal. Mira, en el esquema podemos observar un dibujo de una membrana celular, ¿no? Esto es la membrana, está formada por una bicapa de fosfolípidos que puedes observar aquí, se ven como unas pelotitas rojas, esos son los fosfolípidos, ¿ya? Y vemos unas cositas de color celeste, estos vienen a ser proteínas, entonces se dice que la membrana es una bicapa de fosfolípidos con proteínas embebidas, es decir, con proteínas que están incrustadas o introducidas en la bicapa. Pero observarás también que en la cara exterior, en el lado externo de la membrana, se ve como que tuviera unas antenitas, ¿ya? Muchas antenitas. Esas antenitas con ramificaciones forman el glucocáliz. ¿Qué viene a ser glucocáliz? Gluco viene de glúcido y cáliz de membrana. Son glúcidos que están presentes en la membrana. Este glucocáliz pueden ser glucoproteínas, es decir, una cadena de glúcidos unido a la proteína de la membrana. Glu- Pueden ser glucolípidos, ¿no? Glúcidos asociados directamente a los lípidos, o pueden ser oligosacáridos, cadenas de glúcidos que son bastante cortas. Entonces, esos vienen a ser las moléculas que forman parte del glucocáliz, pero nos interesa cuál es la función, para qué sirve el glucocáliz, ¿no? Entonces, entre las funciones que tiene el glucocáliz, primera función es controlar el crecimiento celular a través de la inhibición por contacto. ¿Esto qué significa? Que si una célula está creciendo y de repente esa célula quiere crecer más de lo necesario, entonces supongamos, ¿no? Que se esté convirtiendo en quiera ser una célula egoísta y quiere crecer más de lo necesario, más de lo programado. Si crece un poco más, su glucocáliz, que son como antenitas, al tocar a la célula vecina, inmediatamente el contacto con la célula vecina le va a decir que está invadiendo el espacio de otra célula y le va a inhibir su crecimiento, es decir, le va a detener el crecimiento. Eso es fundamental para evitar la formación de tumores. Si no, imagínate cuántos tumores tendríamos, ¿no? Un tumor, no necesariamente hablando de cáncer, pero sí una tumoración, un crecimiento anormal de células, pues no nos beneficiaría para nada. Existen personas que tienen algunas enfermedades ocasionadas por deterioro o un mal funcionamiento de este glucocáliz, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto casos de personas donde les aparecen tumoraciones en la cara, como bolas, o todo la cara les crece, ¿no? Así es todo un tumor, o el ojo, ¿no? Grande. Habrán visto, hay muchos documentales de ese tipo de imágenes, entonces todo ello nos recuerda el tema de que el glucocáliz pues está teniendo, y cuando lo han examinado estos pacientes han encontrado que no tienen cáncer, sin embargo son tumores, entonces esos tumores están relacionados a este factor, ¿no?
También las moléculas de glucocáliz tienen una función de ser receptores celulares, es decir, estas moléculas van a recepcionar, ya que están como antenitas, van a recepcionar a las moléculas que llegan a la célula. Por ejemplo, llega una hormona, llega una enzima, una sustancia que la célula necesita. Estos van a reconocer lo que llega y lo van a recepcionar. Van a ver si entra o no entra, ¿ya? También participan en el reconocimiento celular, por ejemplo, muy importante en el caso de hoy en día que hablamos tanto de las enfermedades, del sistema inmune, el glucocáliz de los glóbulos blancos, ¿no? Y en general de las células de defensa de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque este glucocáliz va a reconocer a los cuerpos extraños, a los denominados antígenos. Entonces, es importante un buen funcionamiento. Acá, por ejemplo, tenemos glucocáliz en células sanguíneas. Ese glucocáliz son glucoproteínas que tiene la membrana de los glóbulos rojos. Y estas glucoproteínas van a determinar, por ejemplo, el tipo sanguíneo, ¿no? Una persona de tipo A, una persona de tipo B, una persona de tipo AB y una persona de tipo O. La gran mayoría de la población tiene el grupo sanguíneo O, son así. No tiene estas proteínas o glucoproteínas en su membrana. Pero algunos son A, algunos son B, y entonces eso va a diferenciar los tipos de sangre. Ahí está participando directamente el glucocáliz. Y en este otro caso podemos ver cómo el glucocáliz, que está lógicamente presente en la membrana, en la cara externa de la membrana celular de estos glóbulos blancos llamados macrófagos, le permite reconocer a los antígenos, ¿no? A las bacterias. Bueno, aquí las bacterias son estas cositas moradas y para facilitar el reconocimiento, las bolitas son los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos o podrían ser citoquinas también, se unen a la bacteria y eso hace como que sea más fácil de reconocerlo y de esa manera también el macrófago puede fagocitarlo fácilmente. Ahí está el glucocáliz. Ahora vamos a hablar el tema que nos corresponde para hoy, es la membrana celular. A la membrana celular también se le llaman plasmalema. La membrana celular fue descubierta la estructura porque se sabía de qué estaba hecha la membrana. Se sabía que la membrana celular tenía fosfolípidos y se sabía que tenía proteínas, porque se había hecho análisis químico y ya se había determinado sus componentes. Lo que no se sabía era cómo estaban organizados los fosfolípidos y cómo estaban organizadas las proteínas. Eso era lo que faltaba saber. Hubieron muchas teorías para explicar cómo estaban organizados, pero después de tantos intentos, fue en el año de 1972, hace pocos años relativamente, que dos científicos, Singer y Nicholson, quienes proponen que la membrana es un mosaico fluido. Ellos proponen este modelo que con el paso de los años y mejores técnicas de microscopía se ha podido comprobar que Singer y Nicholson tenían razón en cuanto al modelo de la membrana. Ellos lo llaman mosaico fluido y definen la membrana como una bicapa de fosfolípidos con proteínas embebidas. A mí me encantó leer el tema de cómo es que se les ocurre esto, de que es un mosaico fluido. A ver, les explico. Singer y Nicholson se imaginaron que ellos dos eran microscópicos, más que microscópicos, de tamaño molecular, ¿ya? Entonces dijeron, imagínate que fuéramos del tamaño de una molécula y que estuviéramos parados caminando encima de la membrana celular. ¿Qué es lo que veríamos si camináramos encima de la membrana? Pues veríamos puros fosfolípidos, pero no veríamos todos los fosfolípidos. Lo que estaríamos viendo es esta parte superior del fosfolípido, que es la cabeza de los fosfolípidos, que siempre se lo ha representado como circulitos. Entonces sería como caminar encima de círculos, un piso de mosaico, ¿ya? Antiguamente, pues las iglesias, las catedrales, tenían sus pisos hechos con cerámicos circulares. La cerámica era circular
y se le llamaba piso de mosaico. Habían círculos grandes, más pequeñitos, y así eran bien decoradas las iglesias, ¿no? Entonces ellos imaginaron que caminaban sobre un piso de mosaico. Pero debido a que los fosfolípidos tienen colas, las colas están hechas de ácidos grasos y estos ácidos grasos, uno es saturado y el otro es insaturado, o a veces hasta los dos son insaturados. Entonces, ¿qué pasa cuando son insaturados? Pues le dan la propiedad de la liquidez, ¿no? Lo hacen líquido. Entonces, como tienen ácidos grasos insaturados, los cuales hacen que sea todo esto líquido, entonces la membrana iba a comportarse como si fuera un líquido, ¿ya? Así, muy líquida. Mm. Entonces, ellos imaginaban que caminaban sobre un piso de mosaico, pero que ese piso de mosaico se movía como con ondas, así como si fuera que caminaran encima del mar. Entonces, por eso le llamaron mosaico fluido. Esa es la explicación de por qué tiene ese nombre. Y bueno, y ahí ellos explican, ¿no? Entonces, que la membrana es una bicapa, vemos dos capas de fosfolípidos, donde las cabezas de los fosfolípidos van al exterior de la bicapa. Mira, ve, ahí está. Las cabezas de los fosfolípidos, ¿qué característica tienen? Son hidrofílicas, pueden estar en contacto con el agua. Mientras que las colas de los fosfolípidos van al interior de la bicapa, entre las dos capas. Entonces, ¿por qué van al interior? Porque son hidrofóbicas, le tienen miedo al agua. Esto es fundamental para entender la membrana. ¿Por qué? Porque si las cabezas van al exterior, por un lado, van a estar en contacto con el agua de la célula, del citoplasma, o van a estar en contacto con el agua extracelular. Y las cabezas hidrofílicas pueden estar en contacto con el agua. Eso es bueno. Pero también es bueno que las colas sean hidrofóbicas. ¿Por qué? Porque como las colas son hidrofóbicas, no pueden estar en contacto con el agua y por lo tanto la membrana no se puede disolver. Imagínate que todo el fosfolípido fuera hidrofílico, que toda la molécula llamada fosfolípido fuera afín al agua. La membrana se disolvería y no podría existir célula. O imagínate el otro caso, ¿no? Que todo el fosfolípido fuera hidrofóbico, le tuviera miedo al agua. Entonces, esto no podría formar parte de la célula porque se escaparía, ¿no? No podría estar en contacto con el agua. Entonces, la estructura en sí de los fosfolípidos, el hecho de que sean, por un lado, hidrofílicos y por otro lado, hidrofóbicos, los hace especiales para formar las membranas celulares. ¿Ya? También la membrana celular presenta proteínas. Tiene dos tipos de proteínas. A ver, cuéntenme, chicos, ¿cuáles son los dos tipos de proteínas que tiene la membrana? Proteínas Las integrales, integrales, profesora. Las transversas y las periféricas. Ya, muy bien. Tiene las proteínas integrales, las proteínas periféricas. periféricas. Muy bien, sí, periféricas. En el caso de las proteínas, por ejemplo, si hablamos de las proteínas integrales, estas proteínas se llaman así porque atraviesan la bicapa de fosfolípidos. También se les conoce con otros nombres. A ver, Yo ¿quién vi. sabe con qué otro nombre se le Intrínseca. conoce No a la proteína? intrínsecas, otras membranosas. Ah, muy bien, extrínsecas, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Efectivamente, ¿no? Y un detalle, mira, ven, si una proteína integral o extrínseca atraviesa la bicapa, se llama así porque esta atraviesa la bicapa, mira, ocupa el espacio de las dos monocapas de fosfolípidos. ¿Esto qué significa? ¿Cómo será el lado superior de esta proteína? Los extremos de la proteína, ¿cómo serán? ¿Y cómo será el lado medio de esa proteína? Pues las indagaciones han llegado a la conclusión de que los extremos de este tipo de proteínas suelen ser hidrofílicos, son Hidrofílicas. aminoácidos. ¿Cómo?
Los extremos serían hidrofílicas y la parte del centro hidrofóbica. Muy bien, Laura, efectivamente, ¿no? Lo has dicho muy bien. Exacto. Se ha demostrado, ¿no? Que los extremos de este tipo de proteínas son hidrofílicos o tienen aminoácidos hidrofílicos y la parte media suele tener aminoácidos hidrofóbicos. También se han encontrado proteínas periféricas, que son estas que van en la periferia. ¿Con qué otro nombre se Extrínsecas, les ¿no? Las conoce? extrínsecas. ¿Cómo? Disculpa. Extrínsecas. Muy bien, se llaman las extrínsecas. Efectivamente, son proteínas extrínsecas, ¿no? Ya que solo se ubican en uno de los extremos de la membrana, pueden estar en una de las monocapas, ¿no? Monocapa superior o inferior, externa o interna, y suelen tener más afinidad con aminoácidos, generalmente hidrofílicos. Ahora, aquí, por ejemplo, vemos la membrana, ahí están las proteínas, los fosfolípidos, y mira, ahí están pasando las moléculas y esa es la característica, ¿no? La membrana no es una estructura rígida, dura, no, sino está ahí, tiene esa característica de la fluidez, gracias a los ácidos grasos que forman parte de los fosfolípidos. Por eso es que Singer y Nicholson se imaginaron a esta membrana como un mosaico fluido. La estructura de la membrana celular. Cuando uno mira a simple vista la membrana celular, pues uno diría, qué gran cantidad de fosfolípidos que tiene. Pero si hacemos el análisis, encontramos que en la membrana celular, por lo menos el 52% es proteína y el 40% son lípidos. Y uno dice, pero si se ven más lípidos y se ven pocas proteínas, ¿por qué nos aparece más proteínas que lípidos? ¿Alguno de ustedes tiene alguna explicación? ¿No? Entonces yo les cuento. Este porcentaje que se saca de la estructura de la membrana está en relación con, el peso molecular. Sabemos que las proteínas pues, son macromoléculas y el hecho de que ellas sean macromoléculas tienen un peso molecular muy elevado. Entonces, al tener este peso molecular muy elevado, hace que si consideramos la masa de los componentes de la membrana, pues las proteínas ganan. Por eso se habla de un 52%. Y en el caso de los lípidos tienen un bajo peso molecular. Por eso, aunque se ven muchos más fosfolípidos, pues su peso molecular es bajo y por eso vamos a encontrar un 40%. Y lógicamente los glúcidos en un 8%. Eso sí hay pocos y también tienen bajo peso molecular. Esa es la explicación para entender cómo es que estas están ubicadas, ¿no? Ahora, en cuanto a los lípidos de la membrana, vamos a encontrar dos clases de lípidos, ¿no? Los fosfolípidos, que ya hemos mencionado, y el colesterol. Puedes observar aquí, vemos estas cositas de color amarillo, representan el colesterol. A ver, ¿quién me dice, quién se acuerda qué función cumple el colesterol en la membrana celular? Porque está ahí por algo. Yo podría La hablar. fluidez de la membrana, ¿no? Aumenta la fluidez. Aumenta la Aumenta. fluidez de los ácidos grasos ¿Aumenta la saturados fluidez? y disminuye la fluidez de los grasos saturados. Miss, ¿yo podría hablar, por favor? Adelante. Ya, este colesterol dice que aumenta la fluidez de los ácidos grasos saturados y también disminuye la fluidez, pero de los ácidos grasos insaturados. Ya, gracias. Sí, bueno, es en cierto modo correcto, ¿no? Básicamente la función principal que tiene el colesterol va a tener que ver con reducir esa fluidez de los ácidos grasos insaturados. Entonces le da cierta estabilidad a la membrana. Si no hubieran esas moléculas de colesterol siempre presentes ahí, pues la membrana sería demasiado fluida, demasiado líquida y bueno, eso no nos convendría para nada. También, bueno, existen proteínas en la membrana que ya mencionamos, hay proteínas integrales, periféricas,
Pero en el caso de las proteínas cumplen diferentes funciones en la membrana. Por ejemplo, hay proteínas que son receptoras, que van a estar en la membrana para recepcionar ciertas moléculas y poder transportarlas. También hay enzimas que van a catalizar alguna reacción que la célula necesita. Y también, bueno, están las proteínas de transporte, ¿no? Que no solamente son las que recepcionan, sino que también transportan. Entre las funciones de la membrana celular, la primera función es la compartimentalización, es decir, separar el medio interno del medio externo. Si no hubiera membrana, no habría célula, es básico. También la membrana celular tiene la función de realizar el transporte selectivo de sustancias, es decir, que a algunas sustancias les deja pasar más fácilmente que a otras. Por ejemplo, el agua está dentro de la célula en el video que están viendo, y afuera también hay agua. Entonces, el agua puede entrar o puede salir de la célula a través de la membrana celular según el requerimiento que tenga la célula de esto, ¿no? Y también van a haber otras moléculas que van a poder pasar, como vemos aquí esta molécula, entonces, fácilmente, sin ningún esfuerzo. Entonces, ahí estamos viendo un transporte selectivo. Algunas moléculas pasan, pero hay otras moléculas que no pueden pasar. Por ejemplo, viene esta molécula, quiere pasar y no la deja pasar la membrana. Entonces, ahí vemos un transporte selectivo. O de repente puede ser que le deje pasar a esta molécula a pesar de ser grande, pero con alguna condición, ¿no? De repente por un canal o de repente le va a dejar pasar consumiendo energía. Entonces, siempre van a haber condiciones para pasar algunas sustancias. A eso se habla de transporte selectivo de sustancias. Y bueno, ya que hemos hablado de transporte selectivo, la membrana celular es responsable de realizar dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Se denomina transporte pasivo aquel transporte sin gasto de energía y que es a favor de la gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Imagínate que tenemos aquí dos células, ¿ya? Estas dos células están separadas por la membrana celular que puedes observar. Vamos a denominarlas célula A y célula B. ¿Qué es lo que observan en la célula A? Hay moléculas, ¿no? En ambas células hay moléculas, pero ¿cuál es la diferencia que existe? La cantidad En más. una hay En mayor la cantidad. A La se cantidad. encuentra. Muy bien, efectivamente. cantidad más. La diferencia está en la cantidad. La célula A tiene mayor cantidad de moléculas que la célula B. Podrían ser moléculas de agua, podrían ser moléculas de solutos. El caso es que A tiene más que B. Cuando se habla de transporte pasivo, para que sea transporte pasivo nos dice que primero las moléculas pueden pasar de una célula a otra célula a través de la membrana sin gastar energía, es decir, a la célula no le va a costar la energía del ATP. Y otra característica es que siempre el transporte pasivo es a favor de la gradiente. ¿Qué significa a favor de la gradiente? Que las moléculas van desde donde hay más hacia donde hay menos moléculas, ¿ya? Siempre esa condición. Entonces ahí vemos, ¿no? Siempre las moléculas van a favor de la gradiente, se mueven de más a menos, de mayor altura a menor altura, de mayor cantidad a menor. Disculpas. Vamos a ver las especificaciones del transporte pasivo. Aquí tenemos, por ejemplo, un dibujo que yo misma hice sobre la membrana celular. Aquí pueden observar que en la membrana celular tenemos la bicapa de fosfolípidos, que están representados por esta parte, y también tenemos las proteínas integrales, ¿ya? Que para el transporte de membrana son las que se van a emplear. Y bueno, lo que vamos a estudiar es el transporte pasivo. ¿Cuándo hablamos de transporte pasivo? Cuando las moléculas van desde una zona de mayor concentración. Mira, ve aquí arriba, hay muchas de estas moléculas
y se van a dirigir hasta aquí abajo donde hay pocas moléculas. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un transporte pasivo. Van de mayor a menor concentración y la otra condición es que no debe requerir el gasto de energía, no debe haber consumo de ATP. El transporte pasivo se divide en dos tipos, difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple es el paso de moléculas a través de la bicapa lipídica. Vean ustedes. Entonces, cualquier molécula que pase por la bicapa lipídica, que es esta, ¿no? La bicapa de fosfolípidos, y sin gastar energía, siempre debe cumplirse la condición, sin que haya gasto de energía, y siempre vayan desde una zona de mayor concentración a una de menor concentración, siempre hay que cumplir con esas condiciones, estaríamos hablando de transporte pasivo por difusión simple. ¿Cuáles son las moléculas que se movilizan por difusión simple? El agua, los solutos y los gases. El paso del agua es denominado ósmosis. El paso de solutos es denominado diálisis. En el caso de los solutos, para la diálisis podríamos considerar el paso de la urea, del glicerol o del etanol. Por ejemplo, la urea, ¿no? Es muy típico el paso a través de las membranas de células renales para que pueda ser eliminada a través de la orina. Y cuando tenemos falla en estas células, en estas membranas, una insuficiencia renal, pues no se puede eliminar, la persona acumula urea y esto pues puede ser un factor de riesgo muy grave, incluso que puede llevar a la muerte al paciente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Y mira, ese transporte es pasivo, no le requiere gasto de energía, ni tampoco es, pero sí la condición que debe ir desde donde hay más hacia donde hay menos. Generalmente hay más en la sangre y menos en la célula, y así pasa, y bueno, luego de ahí se elimina. También difusión simple puede ser los gases, como puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el CO2, los pulmones, por ejemplo, ¿no? Que es donde ocurre el intercambio gaseoso, difusión simple. También existe la difusión facilitada, que es el paso de iones o moléculas a través de la membrana. Para esto, pero aquí en la difusión facilitada no pasan así nada más, no pasan por la bicapa lipídica, tienen que ser facilitado pasando por unas proteínas. Estas proteínas se llaman proteínas integrales. Hay tipos de proteínas integrales. La primera es la proteína canal. Veamos. Las proteínas canal, o bueno, primero la difusión facilitada, que quede claro, paso de iones, o moléculas a través de las proteínas, ¿no? En este caso, en la difusión facilitada, por ejemplo, la primera es una proteína integral llamada proteína canal. Estas proteínas canal permiten el paso de iones. Iones, por ejemplo, pero siempre nunca te olvides la condición. La condición es que no debe haber gasto de energía y siempre debe ir de mayor concentración a menor concentración. En este caso, por ejemplo, pueden pasar algunos iones. En la parte externa de la célula, lo que más abunda es el sodio. No hay una gran cantidad, recuerdas que el sodio es el catión más abundante extracelular. Entonces, este sodio, que es muy abundante fuera de la célula, puede ingresar, puede pasar por este canal, esta proteína canal, sin tener gasto de energía y está cumpliendo la condición de que está yendo a favor de la gradiente, es decir, de donde hay más hacia donde haya menos. También tenemos a las proteínas acuaporinas. El tema de las acuaporinas es un tema interesante. Siempre se había sabido que la célula gana agua o pierde agua a través de la ósmosis. Eso es algo que se sabe, ¿no? Ahí está. Ósmosis es el paso del agua por difusión simple. Sin embargo, un científico, ahorita la verdad se me ha ido su apellido, este científico que estaba
muy concentrado en conocer los detalles de la ósmosis, se había dado cuenta que al observar las células, siempre pues que pasaba el agua, entraba o salía, mayormente cuando había ósmosis, el paso del agua era lento, despacito pasaba y despacito salía o entraba, ¿ya? Pero en determinadas circunstancias había observado que a veces, cuando la célula estaba en una condición de deshidratación, por ejemplo, la célula rápidamente ganaba agua, absorbía rápido el agua. O, o si le habían puesto demasiada sal, soluto afuera, la célula perdía agua rapidísimo. Entonces, él no se explicaba por qué, si la ósmosis normalmente es lenta, por qué es que el agua o entra rápido o sale tan rápido. Entonces, y lógicamente en aquel momento los microscopios no eran tan avanzados que permitieran ver qué había en la membrana, ¿no? Se veía la membrana, pero no los detalles de las moléculas y todo, pero él veía que en ciertos puntos de la membrana el agua pasaba rápido por ciertos puntos. Entonces, él propuso la idea de que en la membrana tenían que haber proteínas, canales de agua, a las que llamó acuaporinas, ¿no? Poros de agua que pasan en el agua. Entonces, él presentó esto. Durante mucho tiempo, pues, lo consideraron que ya estaba loco, pobre científico, no tanto estar con el microscopio y todo. Pero 10 años después de haber propuesto la teoría de las acuaporinas, ya con un mejor microscopio, se pudo demostrar que él tenía razón. Y eso le hizo acreedor al premio Nobel. Entonces, yo me acuerdo de estos casos porque quiero que ustedes siempre tengan presente que de repente en el momento no te toman muy en serio tu investigación, pero tú lo has investigado, lo has comprobado, lo has visto con tus propios ojos, has repetido la experimentación y has tenido los mismos resultados, entonces no abandones esa investigación, porque de repente, así como le pasó a él, ¿no? Tiempo después sí lo reconocieron como descubridor de las acuaporinas. También en la membrana existen unas proteínas que se llaman permeasas o proteínas transportadoras. Estas permeasas o transportadoras pueden transportar moléculas polares, como pueden ser glúcidos o aminoácidos. ¿Cuál es la característica? La proteína permeasa va a cambiar su forma para adaptarse a la molécula que va a transportar. Normalmente esta proteína, a diferencia de los canales y de las acoporinas, que son proteínas que tienen como canales abiertos, esta proteína transportadora está cerrada, ¿ya? Está cerrada y cuando llega una molécula polar y es recepcionada como que necesita la célula, se abre. Se abre por un lado, recepciona la molécula, la atrapa y se abre por el otro lado haciendo que pase la molécula. Por eso es que se llama transportadora. Ahora vamos a ver la relación de la célula con su medio extracelular. Esto tiene que ver con la ósmosis. Era lo que les quería mostrar, lo que vamos a mostrar ahora en la práctica. Una célula normalmente, que puede ser una célula animal o una célula vegetal, en condiciones óptimas, se va a encontrar en un medio isotónico. ¿Qué significa? Un medio isotónico es un medio donde existe un equilibrio de los solutos. Eso significa que, mira, aquí está la membrana y esos puntitos verdes son los solutos. Esos solutos, digamos que puede ser sal, imagínate sodio, ¿no? Un medio isotónico o, bueno, sodio y potasio, la cantidad. Que adentro la cantidad de potasio que haya sea igual a la cantidad de sodio que hay afuera. Entonces hay un equilibrio en cantidades de sales. Y entonces, cuando se está dando ese equilibrio, la célula va a perder agua porque fuera hay sodio que atrae al agua, pero la célula va a ganar agua porque dentro hay potasio que hace que entre el agua.
pero se da esta situación de equilibrio. Mira, la cantidad de agua que entra es igual a la cantidad de agua que sale. Entonces, esto es lo ideal para nuestras células, tener medios isotónicos, es decir, donde la cantidad de solutos o denominado en este caso sales se encuentren en equilibrio, ¿ya? Claro que esto es lo ideal y esto es lo que suele pasar en un organismo sano, pero a veces las personas se enferman y podrían estar experimentando un medio hipertónico. Un medio hipertónico es cuando el medio exterior donde se encuentra la célula tiene una gran cantidad de solutos. Mira, afuera hay muchos puntitos verdes y en comparación con el interior, pues en el interior hay poco, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Como afuera hay tanto soluto, de repente hay mucho sodio y encima ha salido el potasio, ha perdido potasio, entonces adentro hay poco potasio. Entonces, ¿qué pasa? Los solutos, que son como la sal, pueden hacer que la célula empiece a perder agua. Y la cantidad de agua que pierde la célula es tal que la célula se deshidrata, se seca y va a adquirir este aspecto arrugado, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a suceder con la célula animal. Pierde una gran cantidad de agua por el hecho de que está en un medio hipertónico. A ver, un ratito. Bueno, miren chicos, aquí esto es lo que vamos a usar en la práctica más rato. Lo que tengo, no se asusten, son huevos, ¿ya? Es un huevo que yo lo he sumergido en vinagre. Entonces, al sumergirlo en vinagre, lo que ha pasado es que el vinagre ha ido gastando, destruyendo la cáscara del huevo, ¿ya? Ahí está. Entonces, como se ha gastado la cáscara del huevo, a ver, un poquito. Mira, ahorita el huevito está así todo blandito. No lo quiero golpear mucho porque no se me vaya a romper, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer con este huevito, lo voy a poner en un tupper distinto, ¿ya? Lo voy a poner aquí, pueden observar, y con ayuda de esta cucharita voy a cubrirlo con azúcar, ¿ya? Voy a necesitar pues mucho azúcar. Lo malo es que se necesita bastante azúcar. Podría hacerlo con sal, pero me he quedado sin sal. Así que para mis planes, el azúcar también está bien. Ya está. Ustedes han sido testigos de lo que acabo de hacer. Lo que ha pasado ahorita es que este huevito que ya no tiene cáscara prácticamente, solo tiene membrana, ¿ya? Que lo está protegiendo, es una membrana permeable. Entonces, lo he cubierto con azúcar y el azúcar va a representar una gran cantidad de solutos. Y vamos a ver qué pasa luego de un tiempo, más o menos a la hora de la práctica que tenemos hoy, será en un par de horas. Vamos a ver qué le pasa a este huevito, ¿ya? Así que continuemos la explicación. Lo que esperamos que le suceda al huevito es que al tener una gran cantidad de solutos en el medio externo, eh, el agua que tiene en su interior empiece a salir. Y al salir el agua, pues la célula pierda agua, se deshidrate y cambie su forma. Tenga una forma así, arrugada, como un globo desinflado, a lo que se denomina crenación.
¿ya? Esto es el término que se usa para las células animales. La cantidad de agua que pierden es mayor a la cantidad de agua que ganan. Ya. Pero en las células vegetales también puede suceder este fenómeno y cuando sucede es, por ejemplo, tienes una lechuga, le pones un poco de sal y luego de un rato observas cómo ha perdido agua, ¿no? Entonces también es típico observar esto en la célula vegetal y se ve como que la lechuga como que tuviera un aspecto, estuviera cocinado, sancochado. Ahora, esto nosotros lo estamos viendo en un experimento, que es lo que vamos a hacer, pero esto suele suceder en la vida diaria, ¿no? Cuando cometemos algunas infracciones en nuestro cuidado corporal. Por ejemplo, ¿en qué caso nuestras células pueden sufrir crenación? Puede ser, por ejemplo, una persona que tenga insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia renal, hay una gran cantidad, una gran acumulación de urea en su sangre. La urea que está en la sangre es como que está en el plasma, ¿no? Está alrededor de las células sanguíneas, en este caso los glóbulos rojos. Y bueno, la urea es muchísimo más salada que la sal, es una gran cantidad de solutos que están afuera de los glóbulos rojos. Entonces, estos pueden hacer que las células de los glóbulos rojos empiecen a perder agua y se vean así. Y tú reconoces a tu paciente que está haciendo insuficiencia renal porque de pronto le observas pues las manos o le observas los pies, las piernas y le vas a ver como que se han hinchado los pies. Los pies están hinchados como que fueran globos de agua o la mano la vas a ver como que le hubieras puesto imagínate que tienes un guante de látex y lo llenas de agua. La mano se ve así de un paciente, ¿no? Se ve toda inflada y lo tocas, lo hundes tu dedito y se hunde, se siente que es agua, ¿no? Y uno dice, ¿y de dónde está saliendo tanta agua? Pues es el agua que está perdiendo sus células. A pesar de que uno le ve como que tiene mucha agua, la persona se está deshidratando porque el agua está saliendo de sus células. Es bastante complicado este proceso, entonces en esos casos lo que queda al paciente pues hacerle una diálisis para eh, sacar la urea que está intoxicando su sangre y de esa manera evitar esta pérdida excesiva de agua que tiene el paciente, ¿no? Lo podemos ver en gestantes que están, a veces la gestante, ¿no? Está en alguna etapa de su embarazo, ya en el último trimestre generalmente, se observa que la gestante puede tener los piecitos, las piernitas hinchadas, entonces ahí es oportuno corregir de repente algo que la gestante puede estar haciendo, de repente una dieta muy cargada en sal o una dieta con mucho condimento. El ajinomoto es un condimento que induce, que incrementa el riesgo de este problema. ¿Ya? Entonces hay que reducir, ¿no? En general todo aquello que tenga sal, sodio, por eso es que es tan importante leer esas etiquetas que hoy en día encontramos en muchos productos que dice alto en sodio, ¿no? Y entonces uno dice alto en sodio, no le damos la importancia de qué nos está diciendo el trasfondo. Que nos diga alto en sodio, te está diciendo que puede generarte problemas de este tipo, ¿no? De un medio hipertónico, pérdida, daño renal, pérdida de agua a nivel de las células, eso es lo que nos está diciendo. En una persona hipertensa, pues obviamente alto en sodio es de riesgo, ¿no? Eso quisiera, por favor, que siempre ustedes lo consideren. Profesora, También puede darse la otra situación, la situación, profesora, profesora, una a ver un pregunta. ratito. Si consume mucho, ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos células que están en caso contrario, ¿no? En un medio hipotónico. El medio hipotónico, pues lo vas a evidenciar cuando la cantidad de solutos que existe es mayor en el interior y menor en el exterior. Entonces,
hipotónico es poco soluto, pero se refiere al exterior. Afuera hay poco. Y si afuera hay poco, significa que adentro de la célula pues existe más. Esto va a hacer que la cantidad de agua que gana la célula es mayor que la cantidad de agua que pierde, haciendo que las células aumenten su tamaño. Y como la célula animal, nuestras células no tienen pared celular, las células se hinchan hasta llegar a reventar, pudiendo suceder dos cosas, ¿no? O que la célula se ponga lisada, que se hinchada como un globo, ha perdido su forma, que en este caso es el glóbulo rojo, que debería ser bicóncavo, ahora está globular, o puede pasarle hemólisis, ¿no? Que se reventó, se perdió. Esto es una condición grave, es una condición seria. Se ha evidenciado esta condición, por ejemplo, en pacientes diabéticos. Cuando tienes un paciente diabético que está con su glucosa muy elevada, entonces es probable que se dé esta condición, ¿no? Mueren sus glóbulos rojos rápidamente y el personal de salud debe estar atento en esto, ¿no? Por ejemplo, una de las manifestaciones que tiene este paciente es, siempre hay que observarle, ¿no? Los deditos de las manos, los deditos de los pies, las uñas. ¿Por qué? Porque como mueren muchos glóbulos rojos, no hay quien transporte oxígeno, ellos son los transportadores de oxígeno. Los glóbulos rojos que todavía se están salvando van a priorizar llevar el oxígeno a órganos vitales como el cerebro y el corazón. Y órganos que no son tan vitales van a ser descuidados, como son las extremidades, los dedos de las manos, los dedos de los pies, llegan a ser eh, ya no considerados como vitales en esta condición crítica. Entonces, como no está llegando oxígeno a estas células, pronto las células mueren. ¿Y cómo sabes que ha sucedido la muerte de esas células? Porque le ves los deditos de manos o pies y se han hecho negros. Se han hecho, primero se ponen de un color medio azul, morado y luego negro. ¿Ya? Entonces ahí estamos observando que están pasando por un proceso de necrosis, muerte celular. Y esta necrosis se está necrosando y obviamente si ya han muerto las células, pues estas células muertas ya no las vas a reparar, no lo puedes salvar. Entonces habrá que cortar, ¿no? De ahí que se habla de la amputación que pueden sufrir los pacientes diabéticos, tanto amputación y principalmente se da la amputación de los pies y muchas veces ellos no se dan ni cuenta de esto, ¿no? Se les subió la glucosa, han estado con el zapato, no han visto lo que les ha pasado, se han ido a dormir sintiéndose mal en lugar de ser atendidos en un centro de salud y cuando se den cuenta pues van a ver sus deditos negros, no va a haber dolor, esa es una característica, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver el pie diabético de una persona, donde lo he visto en el asilo Santa Lucía, aquí en Huánuco, en una fecha que fuimos a hacer una visita, siempre iba a hacer la visita a los abuelitos. Un abuelito tenía pie diabético. La mitad del pie, ya era la mitad del pie que estaba negro, necrosado, estaba incluso con herida, hediondo, totalmente mal. Y a pesar de estar en todas esas condiciones, el paciente no se quejaba del dolor, ¿no? Porque todas esas células han muerto y lógicamente los nervios también pues han muerto y no. O sea, si es que no se saca la media, el zapato, la media, tú no le das, no te enteras del problema que tiene ese pacientito, ¿no? Por eso, paciente diabético siempre hay que estar revisándole, mirándole los deditos de las manos, de los pies, porque puede estar haciendo esta condición. ¿Ya? Hay que evitar, ¿no? Azúcar, sal, todo lo que nos gusta en exceso, pues no está bien. Y eso también le puede pasar a una célula vegetal si esta célula va a absorber agua y al absorber agua, pues la célula va a hincharse y se va a poner turgente. ¿Esto qué significa? Que se va a ver más infladita, a ver, se va a ver como, bueno, creo que el dibujo estaba bien dejado. Se va a ver hinchadita, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando vas a una florería
a comprar rosas. Las rosas que tienen en las florerías son rosas como que recién las hubieran cortado, todas perfectas, sus pétalos duritos, llenos, turgentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Pues lo que está pasando es que el agua que están usando en el florero tiene cierta cantidad de dulce, que está haciendo que el medio sea hipotónico y haya más sal dentro de la célula que el dulce y un agua pura, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues las células absorben más agua y se ponen turgentes. Llegas a tu casa, lo pones en el florero con tu agua normal y tus rosas al día siguiente están todas marchitas. Es eso, es algo simple, ¿no? Cambiar la turgencia del agua, o de las células, perdón. También tenemos el transporte activo. La membrana celular realiza el transporte activo, que es un transporte con gasto de energía en contra de la gradiente. ¿Qué significa? Tenemos dos células separadas por una membrana, o sea, la célula A y la célula B, pero la célula A tiene mayor cantidad de moléculas que la célula B. Para que sea el transporte activo, ¿de dónde hacia dónde tendrían que moverse las moléculas? El de menor De concentración la al de menor mayor. concentración a la mayor concentración, pero aquí Muy va a bien, haber un Laura, gasto de energía. efectivamente. Tendrían que ir desde la célula B hacia la célula A, y eso significa que estarían yendo en contra de la gradiente de concentración. Estarían yendo así. Y además, para que puedan moverse las moléculas en esa dirección, tendría que haber un consumo de energía. Es decir, tendría que entrar el ATP para que pueda darse ese transporte. Esa es la característica del transporte activo, que las moléculas se van desde donde hay menos hacia donde haya más y siempre necesitan gastar energía, consumir energía del ATP. Aquí tenemos la representación de una membrana donde vamos a ver el transporte activo, ¿no? Como vemos, las moléculas se van a mover desde donde hay menor cantidad hacia donde haya mayor cantidad y siempre con un gasto de energía. El transporte activo puede ser de dos formas. El transporte activo por bombas y el transporte activo en masa. Veamos el transporte activo por bombas. Se denominan bombas a unas proteínas que tiene la membrana celular. Estas son las bombas. Se llaman bombas las proteínas que son proteínas integrales que permiten el paso de iones. ¿Qué vienen a hacer los iones? Son átomos que tienen carga. Ahora, las dos bombas más importantes que tenemos son la bomba de sodio-potasio y la bomba de calcio. La bomba de sodio-potasio es una proteína que vamos a ver en un momento toda su acción. El caso es que esta proteína, llamada bomba, va a consumir ATP, va a consumir el fósforo del ATP, se fosforila. Al fosforilarse, esta bomba va a permitir que el sodio que está dentro de la célula, porque ¿te acuerdas que habían canales para sodio que le hacían entrar al sodio? Bueno, ese sodio que podría haber entrado a la célula, que podría estar dentro de la célula, va a salir. Va a salir, claro que adentro hay poco sodio, ¿no? Entonces ese poco sodio va a salir hacia afuera. ¿En qué orden? Van a salir 3 iones sodios al exterior y le queda energía para que puedan entrar 2 potasios a la célula. Y entonces ahí se desfosforila la bomba y vuelve a su estado, ¿no? Entonces, la bomba de sodio-potasio tiene esa función. Debe consumir el fosfato del ATP para mandar 3 sodios al exterior y 2 potasios al interior de la célula. ¿Cuál es el objetivo que tiene la bomba de sodio-potasio? ¿Por qué es que hace ese trabajo? Es importante porque de esa manera mantiene la presión osmótica, el equilibrio hídrico. Es decir, la bomba de sodio-potasio garantiza que lo más abundante que debe haber afuera de las células sea sodio y lo más abundante que debe haber adentro de las células sea potasio, para que así la cantidad de agua que sale sea igual a la cantidad de agua que entra, o sea, la ósmosis
que hemos visto sea isotónica, ¿no? En medio isotónica. Si esta bomba de sodio-potasio falla, lo que puede pasar es que de repente hubiera mucho sodio, mucho potasio dentro de la célula ganaría tanta agua que se hincharía y reventaría. O si hubiera mucho sodio afuera y encima también estuviera el potasio en gran cantidad afuera, la célula puede perder agua, se seca y se muere, que también es fatal para la célula. Muy pocas células pueden soportar un desequilibrio hídrico. Y las células más frágiles que tenemos son las células neuronales. Así que se sabe pues que la gran cantidad que en la membrana de las neuronas existe una gran cantidad de estas bombas sodio-potasio para garantizar ese equilibrio y no suceda la muerte celular. Miren todo lo que nuestro cuerpo hace para salvarnos de nosotros mismos. Así que nosotros también debemos contribuir en el cuidado de nuestro cuerpo, no abusando del consumo de sodio, ya que es el principal problema, ¿no? Porque casi en todos los alimentos le ponemos sodio. También tenemos la otra bomba, que es la bomba de calcio. Esta bomba de calcio es una proteína, como la ves aquí, es esta proteína que se llama bomba porque consume el fosfato del ATP, se fosforila. Y al fosforilarse, tiene la energía para transportar el ion calcio que ya ha sido utilizado por la célula muscular, lo libera al exterior, ¿no? Entonces, esto sobre todo lo vamos a observar en células musculares que lógicamente necesitan calcio para su proceso de contracción. También la membrana puede realizar el transporte activo en masa, que es cuando a través de la bicapa lipídica pasan algunas moléculas muy grandes, macromoléculas, ¿ya? Que pueden macromoléculas o de repente pasa alguna estructura grande, por ejemplo, una bacteria, un microorganismo, ¿no? Si lo que sucede es que va a entrar alguna macromolécula, a ese proceso se le llama endocitosis. Y la endocitosis puede ser por pinocitosis, si lo que está entrando es un líquido o una solución, o puede ser fagocitosis si lo que está entrando es un sólido, que puede ser con fines alimenticios o con fines de destrucción de gérmenes, ¿no? Hoy en día los macrófagos cuando se comen a las bacterias, a los virus, etcétera. Y lógicamente, para que suceda todo este fenómeno, se necesita un gran gasto de energía. Por ejemplo, en el caso de la pinocitosis, podríamos citar el caso de pacientes, mujeres, que en la década, a principios del año 2000, estaba muy de moda la cirugía plástica. No era cirugía plástica, ¿no? Era un tratamiento de belleza, supuestamente seguro, donde muchas mujeres se inyectaban silicona. ¿Pero qué era la silicona? Les decían que era silicona y lo que les estaban inyectando era aceite de avión, que es un aceite muy espeso. Entonces les inyectaban de repente para aumentar senos, aumentar glúteos, aumentar labios. Entonces se inyectaban esto, silicona. Pero es un líquido. Entonces era inyectado en zonas extracelulares, o sea, fuera de las células, debajo de la piel, lo inyectaban, aparentemente, terminado el proceso, se veían geniales las chicas, pero luego, ¿qué pasaba? Esto, por ser un cuerpo extraño, una sustancia extraña, las células empezaban a pinocitarla, ingresaba ese aceite dentro de las células. Y lógicamente, ¿por qué? Porque era una sustancia tóxica y el cuerpo intentaba eliminarlo de alguna manera o por lo menos guardarlo para que no siga intoxicando a la sangre. Entonces, al darse esta situación, pues las pacientes luego de un tiempo, de unas semanas, manifestaban que su cuerpo empezaba, pongamos, ¿no? Que se hubieran puesto silicona en los labios, se volvía todo al comienzo bonito, ¿ya? Y luego todo deforme, así con curvas, como que tuviera grumos y todo. ¿Por qué? Porque ese aceite pues iba entrando a las células y le causaba una inflamación, una cosa desastrosa, ¿no?
Y cuando quisieron sacarse, pues no se puede porque ya está dentro de la célula. ¿Cómo vas a introducir agujas dentro de cada célula para poder sacar? No era factible. Y han tenido y tienen que vivir hasta hoy en día con estos problemas médicos. ¿Ya? Por ese y lógicamente no era un tratamiento que hayan sido dado por médicos, ¿no? Habían sido personas inescrupulosas que de repente, este, habiendo entendido que podría funcionar, lo hicieron y les salió mal. Tener cuidado, siempre ver el número de colegiatura, verificar de que no sea alguien que está diciendo que es médico y de repente no lo es, ¿no? Hay que verificar toda esa información, ¿ya? También tenemos la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis es el ingreso de cuerpos sólidos al interior de la célula, lo pueden hacer los macrófagos cuando se comen, por ejemplo, una bacteria. También pueden salir sustancias que se llama exocitosis y en este caso si salen de sustancias de secreción, cuando, por ejemplo, una célula del páncreas libera una hormona como la insulina, o excreción cuando se eliminan sustancias de desecho. Aquí, en este primer video, vemos a la bomba de sodio-potasio. Mira, es la proteína, sodio-potasio. Esta proteína va a consumir, se fosforila para mandar 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Mira, ve. Lo primero que necesita, son 6 pasos para que funcione la bomba de sodio-potasio. El paso número 1 está en la membrana. Afuera hay mucho, adentro hay sodio, hay potasio y lo que va a pasar, ahí está, va a recepcionar el sodio. Entonces consume el fosfato del ATP. Entonces la proteína se está fosforilando. Y esto va a permitir ya ese consumo de energía. Ahora que se ha fosforilado, el sodio la proteína bomba de sodio-potasio se abre y permite el paso del sodio. ¿Ves? Y entonces, como ha quedado abierta, puede por ahí pasar el potasio para entrar. Y ahora el potasio está adentro de la proteína. Ahí se desfosforila, o sea, pierde el fósforo del ATP y el potasio sale. Pero ahora ya está dentro de la célula. Entonces el proceso se repite una y otra vez. Esa es básicamente la acción de la bomba de sodio-potasio. Y en este otro video vemos una membrana que es de una ameba. Mira, ve cómo se mueve, me encanta esta imagen. Se mueve la membrana celular de una ameba y está formando como un pliegue que quiere envolver a esto que ustedes están viendo aquí, que se llama paramecio, es otro microorganismo. Entonces la ameba lo va envolviendo, y lógicamente todo esto, ese movimiento genera un gran gasto de energía hasta encerrarlo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es el proceso de endocitosis. Así como hace endocitosis la ameba, muy parecido es el fenómeno de endocitosis que hace un glóbulo blanco, un macrófago. Y mira, ve, ya está el paramecio atrapado y ahora será comido por la ameba. Me encanta. Entonces, eso es fagocitosis, ¿no? Lógicamente es a través de la bicapa que forma pliegues o vesículas para atrapar o englobar el alimento. Y finalmente, ya terminando de hablar de la membrana celular, debemos decir que las membranas celulares están conectadas con las membranas celulares cuando forman tejidos, ¿no? Los tejidos, como por ejemplo el músculo liso, el músculo estriado. Aquí, por ejemplo, para que se mantengan unidas las membranas, existen diversos tipos de uniones. Esta, por ejemplo, se llaman uniones estrechas o uniones impermeables. Las uniones estrechas o impermeables son formadas por estas proteínas. Mira, acá en mi dibujo, la membrana celular es esto de color amarillo. Y estas pelotitas que ven ustedes de color celeste
son proteínas que, como, imagínate, esa proteína funcionan como si hubieran sido un hilo con lo que tú has cosido, ¿ya? Y mantienen unidas las membranas de dos células vecinas, de una célula de otra célula. Y las mantienen tan unidas que impiden el paso de sustancias. Entonces, por ejemplo, ¿dónde vamos a tener esto, no? Vamos a tener estas uniones estrechas, por ejemplo, en las células que forman la vejiga urinaria. Todas las membranas de la célula de la vejiga están unidas por estas uniones, de tal manera que dentro de la vejiga puedes contener, guardar la orina, y pues por más de que esté llena tu vejiga, pues la orina no se va a derramar por un costadito ni por otro costadito, nada, porque todo está firmemente sellado, ¿no? Es una estructura muy, muy sellada. Es tan sellada que, por ejemplo, si hablamos históricamente de las pelotas de fútbol, por ejemplo, las primeras pelotas se hacían con vejiga, ¿no? Vejiga de los animales. Sacaban la vejiga del animal, solamente lo tenían que amarrar bien en este extremo, porque es por donde sale la orina del uréter, y ya estaba. Acá lo amarraban y lo inflan con aire y era una pelota perfecta. ¿Por qué? Porque tiene uniones estrechas, ¿no? No se escapa nada. Y también tenemos las uniones en hendidura. Estas uniones tipo hendidura son proteínas, mira, ven, vamos a verlo. Tenemos aquí dos membranas de células vecinas, que son estas de color amarillo. Y entre las dos membranas hay proteínas con canales. Entonces, estas proteínas son las que permiten comunicación entre estas células, comunicantes o nexos. ¿Qué función tienen? Permiten la comunicación de todas las células que sea mucho más rápido. Por ejemplo, las células del hígado se comunican por estas uniones y permiten el paso de hormonas, de nutrientes. También sucede en el páncreas, en las células cardíacas, en la sinapsis de las neuronas, para el paso de iones. Entonces, son las famosas uniones comunicantes. Y finalmente, las últimas uniones que vamos a ver se llaman desmosomas. Vemos aquí dos membranas y vemos aquí como que fuera un plato con espinas. Estos son proteínas, ¿ya? Son proteínas que, tanto globular como proteínas fibrosas que atraviesan las dos membranas y hacen que estas membranas estén bien, bien unidas y no se despeguen fácilmente. Es bien difícil separarlas. Se llaman uniones de anclaje o uniones adherentes. Estas hacen que ciertos tejidos no se vayan a separar sus células, no se vayan a desprender, o a pesar de que los tiremos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar? En los intestinos. Los intestinos tienen varias capas de células y todas estas capas de células están unidas por estos desmosomas y por eso no se desprenden. Son bien fuertes, ya que el intestino se retuerce y trabaja, ¿no? Desde el día que nacimos, en todo el proceso de digestión. O también están en la piel, ¿no? Nos sobamos la piel, nos frotamos, pero no por eso yo me sobo la piel y no por eso voy a sacar un pedazo de piel en mi mano, ¿no? Porque las células están bien unidas al resto de ellas y evita que se desprendan. Bueno, eso es todo el tema de hoy de